Planet. ¿Qué se esconde tras la Fuerza Espacial Norteamericana? Yo, sin ínfulas de profeta, debo decir que hace 3 años que preveía que llegaría el momento de estar hablando de este tema. No solo por el hecho de que ya había, como vamos a ver enseguida, habían existido ciertos pininos, ciertos intentos de conformar un espacio de militarización del, valga la redundancia, del espacio que rodea la Tierra, o más allá, como suele decir algunas series de ciencia ficción, sino fundamentalmente porque me retrotraigo al año 2017, cuando en un podcast titulado Año Cero de la Era Galáctica referí la importancia que tenía para mí hacer proyección de lo que había sido un recientísimo descubrimiento científico, las ondas gravitacionales o las ondas gravitatorias. Este había sido un tema teórico por décadas, seguramente un siglo o más de un siglo. De hecho, el tema de la gravedad lo contempla Einstein mismo cuando en su teoría de la relatividad especial, si no me equivoco, hay una especial y una general, plantea que lo que llamamos gravedad puede concebirse como una deformación del espacio-tiempo alrededor de nuestro planeta, casi como una deformación geométrica o, para ser más específicos, una deformación topológica. Pero estas eran una de las inmediatas repercusiones de la creación de esta fuerza espacial. A ver, la fuerza espacial tiene antecedentes. En el 83, Reagan propuso la creación de la Iniciativa de Defensa Estratégica, lo que se conoció en su momento como la Guerra de las Galaxias. ¿Qué era la Iniciativa de Defensa Estratégica? Era un sistema de protección satelital avanzado, por el cual lo que se buscaba era que ante el eventual ataque de misiles intercontinentales, obviamente se estaba hablando en ese momento de Rusia, ¿no?, soviéticos, enemigos, pudieran dispararse desde tierra rayos láseres que afectaran el sistema de navegación de los misiles y cayeran en cualquier otro lugar, no en el objetivo programado, y poner en órbita satélites que mediante pulsos electromagnéticos deshabilitaran satélites enemigos de observación militar, meteorológicos, de navegación, de comunicaciones y demás. En el año 2003, si no me equivoco, la Iniciativa de Defensa Estratégica, que realmente como tal, hasta donde se sabe, porque hay una cosa entre lo que se sabe y otra cosa en lo que debe estar ocurriendo y no sabemos, no había avanzado en todo su extensión, muta en el grupo de, ya les digo el nombre correcto, en el Comando de Defensa Espacial. El Comando de Defensa Espacial trata de ir un paso más y crear las llamadas armas hipersónicas, aparentemente misiles que se moverían a varias veces la velocidad del sonido, y satélites con rayos de partículas para literalmente destruir tanto hipotéticos satélites enemigos como naves espaciales tripuladas enemigas. En el 2019, hasta ahí, estos dos grupos dependían de la Fuerza Aérea Norteamericana. En el 2019 se avanza un paso más. Y se crea la Fuerza Espacial Norteamericana, que es una rama militar absolutamente independiente. Esto genera muchísima oposición, sobre todo de la Fuerza Aérea Norteamericana, porque hasta ese momento esa fuerza, la espacial, y obviamente todos los recursos, el dinero, el personal, las bases asignadas a la misma,
estaban bajo la égida, bajo el control de la Fuerza Aérea. Desde diciembre es absolutamente la Fuerza Espacial autónoma e independiente. Bien, en esta parodia de Netflix que les mencionaba antes, se refleja ese conflicto permanente entre Fuerza Aérea y Fuerza Espacial. Tenemos a este general tontuelo de la Fuerza Espacial, general Nerd, pero Nerd no escrito N-E-R-D, como los nerds, sino N-A-I-R-D, donde la pronunciación es literalmente la misma y juega con la idea del general tonto. Y a su vez el general que comanda la Fuerza Aérea, quien no pierde oportunidad de agredir, de sabotear, de perturbar los planes de Nerd por su intención de recuperar el control de esto. En marzo del 2018, Donald Trump, en un discurso, dice lo siguiente, presten atención: estamos haciendo una gran cantidad de trabajo en el espacio. Tal vez necesitamos una nueva fuerza, lo dice en marzo del 2018, en diciembre del 2019 queda habilitada esta nueva fuerza. La llamaremos Fuerza Espacial. Por un lado, el objetivo es doble. Por un lado, realzar el control del espacio en un momento en que cada vez más potencias acceden a él y puedan ser nuestros enemigos. Y por otro lado, para protegerse de las amenazas del espacio exterior. Esto es una joya, porque Trump está diciendo públicamente de que tenemos que poner todo el esfuerzo en crear esta fuerza espacial porque tenemos que controlar el espacio, porque cada vez más potencias acceden a él y eventualmente pueden ser nuestras enemigas. Y por otro lado, para protegernos de amenazas del espacio exterior. Si cualquier funcionario norteamericano sale a decir que no, en realidad con el concepto de amenazas del espacio exterior se refería a supuestos ataques que una potencia enemiga desde el espacio exterior puede hacer sobre territorio americano, es una contradicción absoluta o una estúpida redundancia, porque de eso precisamente habló en el primer tramo de la idea de doble objetivo. Por un lado, realzar el control del espacio en un momento en que cada más potencias acceden a él y puedan ser potenciales enemigas. Por otro lado, protegernos de las amenazas del espacio exterior. Trump está, acto fallido, discurso calculado para comenzar a inficionar la mente de las masas, lo que ustedes quieran. Trump está reconociendo que existe la posibilidad de visitas extraterrestres. Lo digo simplemente así, porque es lo que está implícito. Que sean hostiles es una apreciación de Trump y su gente. Ahora, los voy a llevar por otro vericueto. ¿Recuerdan nuestros podcasts sobre exopolítica? Yo decía en ese momento, cuidado que la popularidad masiva de lo que llamamos exopolítica no sea una manera de distraer la atención como el juego de un prestidigitador de salón de otro tipo de operatorias, y no me refiero a la militarización, o por lo menos no solo a la militarización del espacio para enfrentarse bélicamente con extraterrestres. Yo decía en ese podcast, ¿y si las altas autoridades detrás de todo esto son conscientes de que lidiamos con entidades que no necesariamente son extraterrestres y tienen otra naturaleza que nos sobrepasa y que aún no saben cómo enfrentar? Entonces están tratando de condicionar la creencia de las masas de que se va a enfrentar una amenaza extraterrestre, porque si se le dijera a las masas que la verdadera naturaleza es tan aparentemente absurda, irracional, extrema e inmanejable, no sabríamos cómo reaccionar. Ustedes han escuchado en muchos podcasts cuando yo me refiero a mi convicción de que
Si bien admito que parte de lo que llamamos ovnis puedan ser visitantes literalmente extraterrestres, creo que una enorme cantidad de manifestaciones de las inteligencias de los fenómenos que llamamos ovni en realidad corresponden a entidades extradimensionales, interdimensionales. Y también me han escuchado decir en alguna ocasión que ¿qué diferencia el concepto de entidad espiritual como lo concibe la teología, las religiones, el misticismo? ¿No? Entidades, no quiero hablar de ángeles y demonios porque alguien va a empezar a ver un sesgo evangelista en mi discurso que desde ya, claro, no tengo en absoluto. Es más, creo que en realidad esa mirada supuestamente evangelista de ángeles, demonios y demás es la malinterpretación del concepto de entidad interdimensional. ¿Se entiende? ¿Por qué justo cuando aparece la Fuerza Espacial Norteamericana aparece Luis Elizondo, exoficial de inteligencia de la Marina Norteamericana, quien estuviera trabajando en el Pentágono en una agencia de interpretación de fenómenos aéreos no identificados, así la denomina él, y que está dando conferencias en distintas partes del mundo con credenciales que por lo menos son creíbles? No sabemos si lo que dice es cierto, sí sabemos que es quien dice que ser. Es decir, efectivamente fue oficial de inteligencia en el Pentágono. Y Elizondo, en un reportaje que le hace la periodista del diario Clarín de Argentina, Paula Lugones, miren, voy a precisar algunas informaciones. Él refiere que esta agencia, en realidad el nombre era Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Tiene un nombre muy parecido al nombre actual que tiene la Comisión de Investigación OVNI dependiente de la Fuerza Aérea Argentina. Y de esto voy a hablar en otro programa, porque desde 1948, lo que hace, busca en uno de mis primeros podcasts, lo que los militares argentinos ocultaron sobre ovnis, ya tiene algo de gracioso, que todos los movimientos que hacen las Fuerzas Armadas Argentinas alrededor del tema ovni parecen ser un espejo con delay de lo que hacen las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, este programa, con un presupuesto de $22 millones, fue lanzado en el año 2007. Y Elizondo le dice a Lugones, a la periodista, en un momento, que él renuncia al Pentágono en el año 2017 en desacuerdo con las políticas del secreto sobre estos fenómenos extraños, ya que mucha gente en el Pentágono está convencida que lo que hacíamos tenía relación con el diablo. ¿Escucharon? En el Pentágono, dice Elizondo, mucha gente está convencida que lo que hacíamos tiene relación con el diablo. Primero intentaron cerrarlo porque había gente en el Pentágono que creía que lo que estábamos haciendo estaba operando en contra de su sistema religioso y cristiano de creencias. Yo soy cristiano, dice Elizondo, pero creo que muchos de ellos suponían que lo que estábamos haciendo iba en contra de la Biblia. En cualquier momento tenemos un pelotón de exorcistas del Vaticano en el Pentágono. A ver, ¿qué nos dice esto? Que hay fundamentalistas religiosos en el Pentágono que de alguna manera influyen sustanciosamente en las políticas del Vaticano, y que desde dentro del Vaticano también hay una mirada que tiene que ver, si me permiten decirlo así, con el lado espiritual del fenómeno. Por supuesto, Elizondo cuenta su historia, y su historia es: había un grupo que creía que estábamos metiéndonos con fuerzas espirituales. Nosotros solo investigamos objetos materiales. Habría que, no la vamos a tener, pero habría que escuchar la versión que dice del otro lado. Porque tenemos, bueno, ustedes son libres de darle la razón a Elizondo y decir que fundamentalistas retrógrados y medievales son los otros. Quizás lo que Elizondo está haciendo, no sé si con intención o ella, no lo conozco, es desvirtuar el discurso de la otra parte. Quizás la otra parte estaba diciendo: miren, aquí hay otro tipo de fuerzas que no las podemos manejar con ese abordaje que están haciendo. Lo que quiero instalar aquí es cierta evidencia
De ahí que un conflicto de interpretaciones y de miradas dentro del Pentágono mismo, en tiempos en que el Pentágono, por tercera vez, lo hizo en el 2013, lo volvió a hacer en el 2017, ¿qué año el 2017, no? Descubren las ondas gravitatorias, Elizondo renuncia al Pentágono porque la tensión interna de materialistas versus espiritualistas dentro del Pentágono. Ese es un tema, son estos temas que yo quería proponer en este podcast. Dije, no voy a dar muchas respuestas y la información que tengo es poco, pero atención, pongan el ojo en esto. Conflicto entre materialistas y espiritualistas sobre el origen de los ovnis dentro del Pentágono. Me parece, podemos discutirlo. Quienes sigan este podcast y sean formalmente ateos tienen todo el derecho de destruir esta exposición, pero permitámonos debatir ese punto, porque es muy rico, es muy nutritivo, ¿no? Bien, entonces, en el 2013 el Pentágono reconoce que pilotos de la Marina persiguieron, filmaron e interactuaron con objetos no identificados. Vuelve a hacerlo en el 2017 y vuelve a hacerlo en plena pandemia, donde mucha gente, que por supuesto no sigue este tema con mucha consistencia, dicen, el Pentágono reconoció que los ovnis son reales, y lo que te ponen como evidencia es lo mismo que resucitaron en 2017 y que expusieron en 2013, confirmando una vez más que nada es tan viejo como una noticia de ayer, ¿no? Y en el medio de toda esta melange, de todo este bouquet de ofertas para el gusto intelectual, aparece la Fuerza Aérea Espacial Norteamericana con un logo que es literalmente idéntico al de Star Trek. Y con respecto al tema de los logos, déjeme decirle lo siguiente. Hubo un concurso donde se presentaron varios logos. Uno de los finalistas, que finalmente no fue aceptado, mostraba el planeta Marte en el mismo. Y no fue aceptado porque se consideraba que limitaba el alcance de, el proyecto, de lo que implicaba el proyecto Fuerza Espacial Norteamericana. Ahora, ¿por qué? La agencia que presenta el diseño, estos no son ilustradores ni diseñadores gráficos independientes, son verdaderas corporaciones publicitarias, incluye a Marte, porque precisamente entre las consignas de sugerencia que eleva el organismo que luego hace la selección, estaba la observación del interés que Marte tenía para la Fuerza Espacial Norteamericana. No estoy diciendo a follar que se vienen los marcianos, ¿eh? Estoy diciendo, ¿por qué habría soslayadamente un interés tan profundo en Marte que casi podría haber quedado expuesto en el emblema, en el escudo, en el logotipo identificatorio de esta fuerza espacial? Y déjenme hacerles un comentario final antes de ir a la siguiente y última pausa y luego leer algunos comentarios de oyentes. La Fuerza Espacial Norteamericana absorbe las funciones que hasta entonces tenía, incluidas sus bases operativas y obviamente personal, archivos y demás, el Comando de Defensa Aérea Estratégico. Los comandos de defensa aérea estratégico, yo creo, en todos los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial y en todos los países que lo tienen, han estado inmiscuidos en el manejo de la inteligencia alrededor del tema OVNI. Y eso es, me retrotraigo a aquel podcast o investigación mía sobre los militares argentinos y lo que ocultan sobre ovnis, lo que ha hecho en su momento, ya desde 1948, el Comando de Defensa Aérea Estratégico Argentino. Son verdaderos manipuladores de la inteligencia que opera o que maneja la información OVNI. En Estados Unidos, el Comando de Defensa Aérea Estratégico tiene sus oficinas, sus bases operacionales
en 2 bases aéreas. Una es Vandenberg y la otra es Roswell. Simplemente para que se lo queden pensando. Bien, gente, hemos llegado así al final del programa de hoy. En nuestro próximo encuentro vamos a volver a Revolviendo la Biblioteca. Es un segmento que hace rato que no tocamos y uno de los aspectos positivos de esta cuarentena es que uno dispone o se ve obligado a disponer de mucho tiempo para lectura. Entonces libros que uno va acumulando a la espera de en algún momento voy a leerlos, ahora encontraron su oportunidad y tengo la intención de compartirlo con ustedes. Esto es todo por hoy. Gracias. Gracias por estar ahí. Sin ustedes allí, nosotros aquí para qué. Cuídense mucho, no anden en cosas raras y recuerden que de la puerta de calle hacia afuera hay una vida que está esperando y merece la pena ser vivida. Chao, hasta nuestro próximo encuentro.